Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar resolviendo derivadas trascendentes. Te presento la fórmula 9, derivada de a la b, donde a es una constante y b es un término variable. De esta manera vamos a decir que derivada de a la b es igual a la b por logaritmo natural de a por derivada de b. Y vamos a resolver la derivada de esta función. Si te das cuenta, el 3 es una constante, por lo tanto va a representar a. Y todo este exponente es un término variable que va a representar a b. Por lo tanto, si derivamos 3 elevado a la 2x cúbica menos 8, la derivada va a ser igual a, es decir, 3, a la b, a la 2x cúbica menos 8, por logaritmo natural de a, que sería 3, por la derivada de b, es decir, 2x cúbica menos 8. Bajamos este término como tal, puesto que no hay que derivar nada en esta parte. Escribimos también logaritmo natural de 3, y ahora vamos a derivar cada uno de estos términos. La derivada de 2x cúbica es igual a 6x cuadrada y la derivada de 8 es 0. Tenemos ya derivada toda la función y podemos ordenar dejando 6x cuadrada que multiplica 3 a la 2x cúbica menos 8 por logaritmo natural de 3. A veces surgen algunas dudas, como si es posible multiplicar 6x cuadrada por 3. Desde luego que no, porque este no es un 3 como tal, sino más bien es logaritmo natural de 3, que equivale a otro número. Entonces podemos expresarlo de esta manera, teniendo así el resultado de nuestra derivada. Ahora resolvamos la derivada de x cúbica que multiplica a 4 elevado a la 5x menos 3. Te recuerdo la fórmula número 6 que utilizamos para derivar u por b, donde u es una variable y b también es una variable. Entonces, expresando de esta manera derivada de x cúbica por 4 a la 5x menos 3, vamos a observar que x cúbica es un término variable que va a representar a u de nuestra fórmula. Y 4 elevado a la 5x menos 3 también es un término variable que va a representar a b en nuestra fórmula. Tal vez alguno de ustedes diga, ¿cómo es que esto es b si 4 es una constante? Pero no estamos hablando solamente del 4, sino estamos hablando de 4 que está elevado a la 5x menos 3 y el exponente contiene a x, que es un término variable. Por lo tanto, al tener x acá, se convierte todo el término en variable, puesto que x puede tomar cualquier valor. Ahora bien, vamos a desarrollar la fórmula. La derivada de u por b, entonces es u, que sería x cúbica, por la derivada de b, que es 4 a la 5x menos 3, más b, es decir, 4 a la 5x menos 3, por la derivada de u, que es x cúbica. Bajamos x cúbica y sacamos la derivada de 4 a la 5x menos 3. Vamos a notar que 4 es constante y está elevada a un término variable. Por lo tanto, es momento de aplicar nuestra fórmula número 9, donde 4 representa a y el exponente representa a b de nuestra fórmula número 9. Vamos a desarrollar la fórmula. La derivada de a la b es a la b, es decir, 4 a la 5x menos 3, por logaritmo natural de a por la derivada de b, es decir, 5x menos 3.
bajamos el 4 elevada a este exponente y sacamos la derivada de x cúbica, que bien sabes es 3x cuadrada. Bajamos esos términos y derivamos 5x menos 3. La derivada de 5x es 5. ¿Por qué razón? Podemos separar constante por variable. Separamos la constante, es decir, mentalmente separamos el 5 y derivamos la variable. Y la derivada de x es 1, por lo tanto 5 por 1 es 5. Y la derivada de 3, que es una constante, es 0. Entonces simplemente dejamos el 5 acá. Más 4 a la 5x menos 3, que multiplica a 3x cuadrada. Está todo derivado. Pero vamos a observar que este término aparece en ambos sumandos y está multiplicando a otros términos. Por lo tanto, vamos a decir que es un factor común y podemos factorizar esta expresión para que quede un poco más concreta. Por lo tanto, tomamos el factor común y vamos a ordenar este 5, lo vamos a poner al inicio como coeficiente. 5 multiplica x cúbica, 5x cúbica por logaritmo natural de 4. Este término por este término da exactamente esto. Más este término multiplicado por 3x cuadrada nos da este término. Es decir, este multiplica este y da esto. Más este multiplica este y da este término. De esta manera podemos dar el resultado de una manera más concreta. Y este es el resultado de nuestra derivada. Ahora permíteme presentarte la fórmula número 10. Esta te permite derivar e a la b, donde e es la constante especial y b es la variable. Entonces, derivada de e a la b es igual a e a la b por la derivada de b. Vamos a resolver entonces la derivada de esta función. Escribimos y' igual a derivada de e a la 5x menos 3. Y obviamente, y de acuerdo a la fórmula, este exponente es representado por b en la fórmula número 10. Procedemos a desarrollar la derivada y vamos a memorizarla de una vez. Derivada de e a la b es igual a e a la b por la derivada de b, es decir, 5x menos 3. Bajamos este término, e a la 5x menos 3, y derivamos estas dos expresiones, estos dos términos. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 3 es 0. 5 menos 0 es 5 y para expresar el resultado ordenamos. Ponemos el coeficiente al principio que multiplica a e a la 5x menos 3. Y tenemos ya la derivada de nuestra función. Continuamos ahora con el siguiente ejemplo. Vamos a derivar la función y igual a 3 por e a la 5x cúbica menos 4. Escribimos derivada de 3 por e a la 5x cúbica menos 4. Aplicando nuestra fórmula número 10, pero antes, detectando que tenemos un término constante por un término variable, vamos a separar la constante. Recordarás que esto es la fórmula número 2. Constante por variable, separas la constante y derivas el término variable. Bajamos el número 3 y ahora vamos a aplicar nuestra fórmula número 10. Tenemos la derivada de e a la b, que es igual a e a la b por la derivada de b, que en este caso es 5x cúbica menos 4. Bajamos el 3, e a la 5x cúbica menos 4, y vamos a calcular la derivada de 5x cúbica.
que si bien recuerdas multiplicas 3 por 5, queda 15x y al 3 le restas 1. Entonces sería 15x cuadrada. La derivada de 4 es la derivada de una constante y bien sabemos que nos da 0. Ahora vamos a aplicar un poquito de álgebra, que es simplemente multiplicar este número 3 por 15x cuadrada y nos da 45x cuadrada. E a la 5x cúbica menos 4. Y esta sería la derivada, el resultado de nuestra ecuación. Resolvamos ahora la derivada de x que multiplica a e a la 3x cuarta. Escribimos y' igual a derivada de x por e a la 3x cuarta. Vamos a observar que x es un término variable y e elevada a la 3x cuarta también es un término variable. Y como acabamos de mencionar hace un momento, nuestra fórmula número 6 es la derivada de u por b, donde u es variable y b también representa una variable. Y esta fórmula es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Vamos a desarrollar la fórmula y tomamos a x como u y a este término como b. De esta manera escribimos x por derivada de b, que es e a la 3x cuarta, más b, que sería e a la 3x cuarta, por la derivada de u, que sería x. Desarrollamos la derivada de e a la 3x a la cuarta, que es nuestra fórmula número 10. La derivada de e a la b es e a la b por la derivada de b. Si te das cuenta, estamos siguiendo exactamente la fórmula. Esto es e y esto es b. Entonces la derivada de b sería 3x a la 4. Más, bajo este término, e a la 3x cuarta. Y saco la derivada de x, que si recuerdas, la derivada de una variable con respecto a sí misma da 1. Ahora bajamos, es más, podemos multiplicar ya este término, x e a la 3x cuarta, y sacamos la derivada de 3x cuarta, que sale de multiplicar 4 por 3, 12x, y al 4 le restamos 1, queda entonces 12x cúbica, más e a la 3x cuarta. Ahora, si observamos, son dos sumandos y vemos que en cada uno de ellos aparece e a la 3x cuarta, que en este caso es el factor común. Es decir, podemos factorizar y dejar un resultado más concreto. De esta manera escribimos el factor común, que sería e a la 3x cuarta, que multiplica a 12, y notamos que tenemos x por x cúbica. Entonces sería 12x cuarta más 1, porque e a la 3x cuarta por 12x cuarta nos da exactamente este término. Y e a la 3x cuarta por 1 nos da exactamente este término. Tenemos ya el resultado de nuestra derivada.